make our connection better, always better now. Far but together, sense of belonging. I am because we are. Far but together, sense of belonging. I am because we are. Be in the right place, be in the right time, be with the right people, in the right way. Be in the right place, be in the right time, be with the right people, in the right way. Be in the right place, be in the right time, be with the right people, in the right way. Be in the right place, be in the right time, be with the right people, in the right way. In the right way, in the right way. The world looks for wisdom, the world looks for love. The way to be sustainable is by saying no more. No more greenwashing, no more disasters. Let us travel the unknown. To multiply the change, we need to plant a seed. The one that is where it should be. Use the river, change his curse. It starts within ourselves, make our connection better, always better now. For but together, sense of belonging. I am because we are. For but together, sense of belonging. I am because we are. Be in the right place, be in the right time, be with the right people, in the right way. Be in the right place, be in the right time, be with the right people, in the right way. Be in the right place, be in the right time, be with the right people, in the right way. Be in the right place, be in the right time, be with the right people, in the right way. In the right way, in the right way. Turning conscience into words, turning conscience into actions. It inspires to create a new world with greater value. Turning conscience into words, turning conscience into actions. It inspires to create a new world with greater value. Turning conscience into words, turning conscience into actions. We take with us what we gave, and you were with greater value. Turning conscience into words, turning conscience into actions. We take with us what we gave, and you were with greater value. For but together, sense of belonging. I am because we are. For but together, sense of belonging. I am because we are. Lejos más juntos, pertenecemos. Yo soy porque somos. Longe mais juntos, pertenecemos. Eu sou porque somos. Lontánima uniti, apparteniamo. Sono perché siamo. L'uomo ensemble, nous appartenons. Je suis parce que nous sommes. Dalle guerre
Hola a todos, bueno, bienvenidos. Estamos, la verdad, muy contentos de dar comienzo a este espacio. Nos encanta porque, como decía un poquito la canción recién, ¿no? Es como empezar a sentirnos todos juntos en este camino que no reconoce distancias, sino que tiene un mensaje que va más allá de esas fronteras y en el cual nos encontramos todos unidos en un mismo tiempo y en un mismo camino. Así que, bueno, queríamos armar con, mi nombre es Magalí, estamos también integrando este espacio, coordinando un poco con Giselle, con Flor, nos acompaña también Luz, que creo que ya nos vamos sumando ahí de a poquito, está Andy también, que la idea es comentar un poco en este momento qué cosas estuvimos preparando en este año, desde que llegó la invitación del Papa Francisco, los momentos de selección, y comenzar a compartir esto que ya se empezó a gestar para que se vayan sumando nuevas personas también en este camino. Bueno, y como para hacer un poquito de historia de lo que se vino haciendo desde que comenzó el trabajo de economía de Francisco, queríamos mostrarles un video que muestra o sintetiza un poco el trabajo de este movimiento que es global. Ahí veían en la canción que se mencionaba un montón de idiomas, si bien muchas palabras eran en inglés, es una red global. Hay jóvenes de todo el mundo que forman parte de Economía de Francisco. Me gusta que destacar algunas palabras de la canción que creo que son representativas del movimiento de economía de Francisco, que es esto de que es encontrarse a viajar por algo nuevo, por algo desconocido, de plantar una semilla, de empezar a trabajar la conexión entre jóvenes que estamos involucrados en el mundo de la economía de una manera o de otra, y de tratar de llevar esto de las palabras a la acción, que es lo que por ahí caracteriza a jóvenes en general, como esto de querer llevar a la práctica, ¿no? Querer llevar a la realidad. Entonces, les compartimos primero este video que fue elaborado por Economía Francisco a nivel internacional, para que conozcan un poquito, empecemos a meternos un poco en esto de qué es Economía de Francisco. En estos últimos meses, muchos aspectos de la vida cotidiana cambiaron. Por eso, juntos estamos potenciando el trabajo que cada uno desde sus lugares está realizando hacia una economía más justa y fraterna. La economía de Francisco ya comenzó. Cientos de jóvenes que formamos parte de la economía de Francisco en todo el mundo arrancamos este proceso de transformación. Organizamos una serie de encuentros llamados Seminarios en Vivo, la economía de Francisco, avanzando hacia un mundo mejor post-COVID. En cada uno conversamos con expertos y fuimos planteando preguntas y posibles soluciones a los desafíos actuales. Acortamos distancias utilizando una plataforma digital para interactuar y compartir experiencias, material académico, ideas, preguntas y así inspirarnos recíprocamente. En este proceso hay nombres y apellidos. Somos jóvenes que desde distintos países respondimos a un llamado interior. Por eso, además del intercambio internacional, también localmente unimos experiencias y talentos para afrontar los problemas y dolores de nuestros contextos. Este año, los participantes trabajamos en 12 aldeas temáticas. Finanzas y humanidad, agricultura y justicia, energía y pobreza, vocación y lucro, negocios en transición, gestión y don, trabajo y cuidado, CO2 de las desigualdades, políticas y felicidad, vida y estilos de vida, empresa y paz, mujeres por la economía. En el evento de noviembre compartiremos el trabajo y las propuestas que trabajamos en cada aldea. Queremos que vos también seas conductor y protagonista de este proceso, para hacer la economía actual y futura más justa, sostenible e inclusiva. Bueno, ese es como el pequeño resumen, ¿no? de todo el trabajo realizado a nivel mundial en este año, desde aquel momento en que sentimos ese llamado, como por ahí Magalí antes mencionaba. Y hay algo muy, muy característico de este movimiento de jóvenes, que es el entender a los jóvenes como protagonistas, como los que juegan el principal rol, digamos, los que salen a jugar con la camiseta titular. Y entonces, en ese sentido,
queríamos que este encuentro que tenemos con ustedes también se vea a ustedes como protagonistas, y entonces los queremos invitar a hacer una actividad con una presentación individual. ¿Cómo vamos a hacer esto? Siendo por la cantidad que somos, nos vamos a dividir en dos grupos. Flor, ¿te parece dos? Me parece que dos sería el grupo, el equipo más fácil para que cada uno pueda poder presentarse. Antes de irnos a las subsalas, el objetivo es que tengamos esta consigna. Cada uno tiene 1 minuto para hacer esa presentación, respondiendo a qué fue lo que motivó, digamos, a sumarse hoy a este encuentro, que íbamos a mostrar, que era Economía de Francisco. Y eso por un lado, esa sería la consigna, qué sería lo que les motivó a participar hoy. Y en segundo lugar, pedirles que para una actividad que vamos a hacer después, ¿será necesario que nos, ¿será necesario que nos renombremos o no? Por la cantidad, no es necesario. Creo Bien, que por ahora no, quizás si se llegaran a sumar más después, nos organizamos después de las subsalas. bien, perfecto. Perfecto, entonces vamos a hacer esta primera actividad en donde nos vamos a dividir en 2 subsalas con esta consigna de presentarnos, es decir, qué los motivó a encontrarse hoy con Economía de Francisco Argentina, y comenzamos desde allí a contarles un poco después cómo fue nuestro camino en Argentina. Les pedimos a todos que acepten la invitación a la sala. Hola Janina, no sé si me escuchás. Te voy a poner en una de las salas para las presentaciones. Hola Nico, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que después de haber compartido un espacio de encuentro, en nuestro caso se ve que era muy interesante todo porque no alcanzamos a terminar, así que bueno, seguro nos vamos a seguir encontrando durante la jornada, la actividad. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer era lo que contamos al principio, poder resumir todo lo que se fue haciendo durante el año. Por eso Nico nos va a hacer ahora un resumen, vamos a hacer la relatoría de lo que fue este proceso en Argentina, particularmente cómo se fue encontrando este grupo argentino. Gracias Maga, gracias a todos los que organizaron esto porque son espectaculares, está todo milimétricamente bien. Así que bueno, agradecerles este encuentro, básicamente decirles que a partir del 1 de mayo del 2018, el día que el Papa Francisco emitió esta convocatoria, esta propuesta, que humildemente acercaron desde Economía de Comunión, pero que se amplió rápidamente. Bueno, contarles que este resumen que hemos construido entre todos, ¿no? Primero que entendemos a la Economía de Francisco o esta convocatoria como una materialización del transitar la cultura del encuentro. Claramente salir de nuestro lugar de confort, encontrarnos con otros, con otras, con quienes no estamos acostumbrados o quien no conocemos, que vienen de distintos ámbitos, de distintas experiencias, desde distintos lugares, geografías. Es un trayecto, es un desafío. De esa manera, esta es parte de la génesis de esta convocatoria global, de este encuentro común que nos propone el Papa Francisco, en 2 o 3 ideas claras que tomamos de esa carta, que dice repensar o plantear una economía que no deshumanice, que no descarte, que no mate, que no excluya. De alguna manera esa es
ese es un poco el contexto en donde nos desarrollamos. Esto que hemos denominado y que también en las últimas comunicaciones que hemos recibido del comité organizador, este movimiento de economía de Francisco en Argentina, estableció como dos principios o dos ideas fuerzas que nos orientan en el debate, porque claramente este encuentro entre los que vienen de distintos ámbitos, como decíamos al principio, implica la pluralidad del poliedro, como lo define el Papa Francisco. Esos principios son que la realidad está por sobre la idea y que la unidad debe prevalecer por sobre el conflicto. De alguna manera lo hemos utilizado como un método, ¿no? No como método, sino como idea fuerza que nos plantea. Y sí un método, y sí una forma de ir trabajando, una forma que la tomamos y que se ha utilizado en el contexto de la Iglesia Latinoamericana, que lo expresa el CELAM, ustedes conocen el Consejo Latinoamericano de Obispos, que ha utilizado la metodología del ver, del juzgar y del actuar. A partir de eso, hemos realizado, se han realizado en Argentina distintos encuentros presenciales, que empezaron por un encuentro de espacio de jóvenes por un pacto para una economía más humana que promovió la Acción Católica, también un espacio que creo que convocó la economía de comunión en Altagracia, luego un encuentro Camino de Asís, una economía con rostro humano que había generado la Universidad de Lomas de Zamora, el encuentro que había promovido la Pastoral Social en Entre Ríos, de repensar la economía, donde también hubo un espacio donde se presentó este encuentro y esta propuesta, hasta que llegamos al 29 de febrero de este año, en un encuentro en el Teatro San Martín, que organizamos, que primero nos fuimos conectando muchos en nuestras comunidades. Puedo contar la experiencia de la Ciudad de Rosario, que empezamos a hacer encuentros en el verano. Primero creo que fue en diciembre, no me acuerdo bien la fecha, las chicas me van a corregir, en donde empezamos a trabajar concretamente, empezamos a trabajar algunos textos, algunos documentos, como por ejemplo la encíclica Laudato Si, porque esta convocatoria a jóvenes menores de 35 años que provienen de distintas experiencias, tal vez no conocían lo que era la Laudato Si, o incluso también distintas experiencias. Entonces, bueno, llegamos así al 29 de febrero, en un encuentro donde llegamos a ser alrededor de unos 50, y ahí empezamos a dividirnos en esta propuesta que nos hizo el encuentro, que es el de dividirnos por aldea, agrupándolas en aldeas que están vinculadas al impacto ambiental, en aldeas que están vinculadas al trabajo comunitario y multisectorial, a las aldeas que están vinculadas al tema del trabajo y al cuidado. Entonces, de esa manera empezamos a trabajar. Bueno, y también al negocio y al emprendedurismo. De esta manera llegamos a la noticia que nos atraviesa a todos, a todo el mundo, que es el contexto de la pandemia. En esa situación conocimos la decisión de reprogramar el encuentro para noviembre, y con la intención de mantener la llama prendida, el fuego encendido, esto que nos parece que es la posta que entre todos tenemos que hacer para este próximo año. Empezamos a trabajar en encuentros virtuales que se programaron de una manera colaborativa entre todos, es decir, qué día se podía, en qué momento. Encontramos los sábados que la tarde podía ser un ámbito más propicio, que entre los que estudian, los que trabajan, los que tienen trabajo social o los que tienen más, bueno, sus agendas familiares, etcétera. Empezamos a encontrarnos los sábados a la tarde y empezamos a hacer primero en ponernos de acuerdo o trabajar sobre el denominador común del continente en el que vivimos, que es la desigualdad, y allí los principales dolores o dificultades que encontrábamos. A partir de eso, empezar a ordenar por villa cómo es abordaje hacia este problema. A partir del diálogo, del debate y la discusión, construimos entre todos respetando cuál es la mirada de cada uno sobre estos problemas de fondo, y entender y comprender a la pobreza no como un fenómeno extraño ni lejano, sino como una cuestión estructural que implica otras desigualdades, que implica situaciones extremas, que implica situaciones que requieren de un abordaje mucho más próximo, mucho más real, mucho más que complejice, ¿no es cierto?, la situación. Y por ello, en los próximos encuentros, en el tercer encuentro convocamos a dos expositores. Por un lado, Emil Secuda, una miembro también de los miembros que estaba trabajando en el armado del encuentro, desde una mirada de la teología,
un trabajo muy fuerte sobre la Escuela de la Teología del Pueblo, que ustedes saben es en la que se enmarca el abordaje que realiza el Papa Francisco con una tradición, con una raíz muy fuerte en el ámbito teológico. También con Diego Solano, alguien que trabaja en una red global Renault. Bueno, ahí nos permitieron delinear algunas acciones para ir dándole forma a este movimiento. Luego un cuarto encuentro en donde trabajamos una mirada desde la realidad, como decimos nosotros, con las patas en el barro, con el padre Pepe Di Paola y el trabajo de los Hogares de Cristo, otro de los movimientos que integra este llamado, esta convocatoria, que también habían pensado un encuentro en Luján muy grande, que se tuvo que suspender por el contexto de la pandemia, y después al presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, ¿no? Siguiendo este método, ¿no? Del ver, juzgar y actuar. Así que bueno, una mirada también de este principal dolor que encontramos como denominador común en lo que aportaron todos. Y un último encuentro que realizamos con una mirada, si se quiere, tal vez académica o científica, pero no por eso desconectada de la realidad. Trabajamos con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, con su representante Agustín Salvia. Ustedes saben que hay una tradición en Argentina de indicadores muy fuertes que vienen trabajando este tema, con un abordaje interesante, digamos, que va mucho más allá de la necesidad de pensar en que este ingreso ciudadano universal tiene que pasar un estadio superior y producir o reconocer en él una riqueza que vaya mucho más allá que una respuesta inmediata, para presentar allí de alguna manera una complementariedad con el contexto hoy en día, sin duda, que con la pandemia hiper agravado, y también con una mirada de alguien de la universidad pública, como Inés Arancida, con una investigación y un trabajo específicamente focalizado a lo que tiene que ver con los jóvenes en las propuestas de inclusión laboral. Básicamente eso es lo que intentamos hacer, ese fue el proceso que intentamos construir. La idea es darle continuidad con esta multiplicidad de las miradas, diciendo que tenemos que atravesar las diferencias, construir y pensando en esta propuesta que tiene el Papa de la concreteza, ¿no? Pensar en etapas, en la etapa de lo que viene, ¿no? No tanto tal vez en quedarnos en la cuestión, profundizar, quiero decir, ir más allá. Es decir, con algunas experiencias, a partir de lo que cada uno aporta, transitando estas situaciones de conflicto que cada uno atraviesa en cada uno de los ámbitos, y entendiendo algunos conceptos claros, ¿no? Esta mirada de la construcción de encuentro, esta mirada desde lo local, que en cada una de las comunidades, pero también en un contexto regional, y no quedándonos en una discusión meramente académica, sino que ir al encuentro con los otros, con la complejidad que es una propuesta en salida, una propuesta sinodal, una propuesta que muchas veces es tienda de campaña, pero que muchas veces implica la propuesta concreta y real de experiencia en distintos ámbitos, en el sector privado, en el sector público. Esta es la riqueza, encontrarnos con los que tal vez nunca nos hubiéramos encontrado, pensando en una coyuntura que sin duda ya nos venía advirtiendo, como lo dice Francisco hace 5 años atrás en la Laudato. Esta pandemia no es un cisne negro, es un rostro más de esta crisis socioambiental que ya venía de un sistema que no da para más. Así que bueno, básicamente queríamos compartir un poco esta experiencia. No sé si pudimos hacerlo, si hay alguien que quiera agregar más, pero bueno, la idea es un poco en esta etapa contar un proceso, algo que yo lo decía hoy sintéticamente, algo que tal vez empezó siendo un evento de 3 días en un continente en donde no encuentra las particularidades que sí encontramos nosotros, se transformó en un encuentro que reúne a más de 2.000 personas, jóvenes fundamentalmente, en más de 300 encuentros, en un proceso de un trabajo de más de 9 meses. Entonces, eso nos habla a las claras de una definición de lo que estamos desarrollando, de lo que estamos siendo parte, de una realidad que ya es. Economía de Francisco es una realidad. Muchos y muchas vienen trabajando en sus comunidades con distintos abordajes, con distintas miradas, que tal vez no tienen un continente y que no se buscan que se enmarquen en una teoría económica, sino que buscan esa transformación de la realidad que ya viene ocurriendo. No tengo ninguna duda de que muchos de los que están acá, como más de los 116 que somos, que ya vienen trabajando en eso, van a continuar haciéndolo, pero necesitamos
que sean en este marco de la construcción de un modelo, de un estilo de vida distinto, de un estilo de consumir y de producir distinto, como lo que nos convoca, como convoca Francisco con el modelo de San Francisco de Asís, ¿no? Alguien que de 800 años atrás nos propone un modelo distinto de transitar la vida, ¿no? Así que bueno, gracias y sigamos caminando, ¿no? Gracias, Nico. La verdad que te agradecemos un montón la síntesis de lo que fue todo el trabajo del año en Argentina. Y bueno, un poco ahora era reforzar que la convocatoria de Economía de Francisco es abierta, pero tiene como 3 perfiles, podemos decir, que son convocados a este encuentro. Por un lado, el perfil más bien empresario-emprendedor, vinculado al mundo de las empresas. Por otro lado, el perfil de las organizaciones, tipo fundaciones, ONG, organizaciones sociales populares, que están denominadas en el encuentro como los líderes de cambio, o en inglés Changemaker. Y en tercer lugar, el perfil de corte más académico en el ámbito educativo universitario de la investigación. Estos serían como los 3 perfiles que están, en donde están involucrados Economía de Francisco, todos los miembros de Economía de Francisco pertenecemos de alguna manera u otra a alguno de estos perfiles, y el objetivo de estos minutos que vamos a dedicar ahora por cada uno de estos ejes es que algunos de nosotros, miembros de Economía de Francisco, contemos un poco cómo ese perfil al que pertenecemos se encuentra atravesado por Economía de Francisco. La idea sería responder a ustedes de estas 3 preguntas un poco, como ¿qué significa Economía de Francisco para cada uno de estos perfiles? ¿Qué espera cada uno de estos perfiles de Economía de Francisco? ¿Y qué puede aportar el ámbito emprendedor, el ámbito universitario y el ámbito de los líderes de cambio social a Economía de Francisco? Entonces, vamos a comenzar con el eje empresarial. Los invito a Andy y a Dani entonces a comentar sobre este eje. Bien. Bueno, hola a todos quienes estuvieron conmigo en el grupito, ya me han conocido. Y bueno, y Dani también. Voy a hablar yo para no ser machista, porque sería machista si te dejo hablar primero, Dani. Así que, bueno, mi nombre es Andrés, yo actualmente estoy en el equipo de coordinación de la gestión de la economía de comunión en Argentina. Y la verdad es que bueno, digamos, para toda la rama emprendedora, digamos, como rama, como eje, ser parte de la economía de Francisco significa sacar muchas veces, o no significa que no, la discusión económica no es solo, viste, del economista, ¿no? Que a veces no hablas desde modelos, desde investigaciones, y traer al emprendedor bueno, que es el que hace, ¿no? Muchas veces, es esto, como decir, a veces, una parte es mirar, bueno, la economía no es solo lo que dicen los libros de economía, sino que la economía, quienes la van movilizando son, por supuesto, las personas, los consumidores, y sobre todo los emprendedores, que son aquellas personas que muchas veces, y esto lo hemos conversado con Dani en otras ocasiones, quizás principalmente en Argentina, a veces el rol del emprendedor, del empresario, queda como reducida, ¿no? Y esa es la oportunidad también, porque, digamos, el empresariado, aquel que está cerca sobre todo de una pyme, de un emprendimiento, conoce que detrás de todo inicio de esa actividad hay primeramente seguramente una vocación, hay a veces una tradición, hay un significado familiar, y lo que pesa en las decisiones son justamente otras cuestiones que muchas veces, o en ciertos libros de economía, nos hacen pensar que es solo una y es ganar dinero, ¿no? Y el emprendedor, el que está haciendo, sabe que pesan un montón de otras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con la dignidad también, ¿no? Y el rol que tiene el empresario, visto como esa persona que hoy tiene la posibilidad de crear y hacer algo para la sociedad, desde generar trabajo hasta generar un bien o un servicio que satisface una necesidad, ¿no? Y bueno, en economía de comunión, concretamente,
hace ya casi 20 años, más de 20 años, pero vamos por los 30, como movimiento, que justamente lo primero que tratamos de demostrar es que la empresa se gestiona incluyendo otras palabras y otras prácticas que no son las que generalmente vemos en los libros, ¿no? Y ahí está lo que yo rescato del llamado del Papa, es que justamente, ¿no? Él llama a aquellos que ya están haciendo cosas distintas, y creo que ahí es donde nos hemos sentido más identificados, ¿no? Porque muchas veces hacer cosas distintas, a veces con una estructura desde lo legal, desde lo tributario, que te facilita hacerlo de otra manera, pero ser persistente en hacer cosas de una manera distinta, priorizando, desde ejemplo, desde tomar personas a trabajar con ciertos temas de salud, pero sabés que tiene las capacidades para hacer la tarea y no discriminar, digamos, desde esa cosa que es mínima, básica y de justicia, que no se tendría que ni discutir, hasta la decisión que toma a veces un empresario que hace con las ganancias de la empresa y cómo las destina a cuestiones de formación, a necesidades concretas, ¿no? Acá hablo precisamente de la economía de comunión como la práctica más fundamental, ¿no? Pero esas cosas que se promueven y que se hacen, a veces a contrapelo de todo lo demás, el Papa los rescata y nos dice: ustedes que están haciendo cosas distintas, sepan que son muchos, a ustedes los necesitamos, digamos, salgan de la fila de atrás para venir a la fila de adelante de la economía, ¿no? Y creo que ese es el gran llamado, de lo cual de alguna manera ponemos expectativa en el movimiento, ¿no? Que esto que pensamos que somos poquitos y que hacemos cosas porque creemos que son justas, porque creemos que son mejores, yo creo que el Papa nos pone como ese reflector para que brillemos, para que veamos que somos más y para que inspiremos, ¿no? Y esa es la parte, creo que es la que podemos aportar al movimiento, es decir, a los empresarios nos gusta, a los que estamos emprendiendo, nos dedicamos más tiempo a hacer, a veces que quizás a bajar a escribir o a poner en modelo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar en equipo con los demás. Porque el empresario es raro que te diga: no, acá en realidad lo primero que tenés que hacer es dar porque después vuelve, ¿no? Y ahí el que estudia se puede acercar y el empresario mostrarte la práctica, y el que estudia le va a dar los colores, los tintes para ayudarnos a difundir, ¿no? Y no me quiero extender mucho más, y perdón, Dani, te copé el micrófono. No, me parece ¿Qué? que es muy lindo el recorrido que planteaste, porque la verdad es que acá no éramos actores que no nos conocíamos. Acá pregunta, ¿no? ¿Qué se espera del movimiento? Yo creo que ya estamos viendo frutos y ustedes también, ¿no? Tiene que ver con este acercamiento. Yo también pertenezco a este eje que tiene que ver con lo empresarial. Puedo acordarme de cosas que pasaron, voy a empezar por ahí y me voy a escapar un poquito y vuelvo, pero puedo acordarme de cosas que pasaron en las primeras reuniones, cuando lo vi a Nico del Mastro y le dijo a Lucía tal cosa, que no la voy a reproducir, pero vamos a conseguir todo, no lo dijo en esos términos porque es más bestia, pero viendo las caras digo, cuánto construido a Andy, que de repente en Acción Católica, que veo gente que está María Luz acá incorporándose también, digo, que también me tocó con Andy, ¿no? Y empezábamos ahí a hablar y después eran caras que se repetían en otros espacios, o Nazareno desde Lomas, o Flor que empezamos a chatear, o sea, por mail, ¿no? Y después Malí, que gracias que me convocó, como que, perdón si me pierdo algo, que estoy ahí con Lucía, bueno, ni hablar, que estamos desde el, ya la mencioné, ¿no? Desde el principio, Juan que hizo todo un reconto, entonces es como que empezamos, esto de la humanización empezó a suceder entre actores que de otra forma no nos hubiésemos conectado. Bueno, ahí la veo a Gise también, que está tan linda que no la, está como toda preciosa, radiante hoy, pero Gise es una gran laburadora que mantuvo el movimiento hasta acá también. Hoy estamos como más fortalecidos, costó mucho este año, pero decirle que se están sumando un movimiento que vale mucho la alegría, ¿no? Ya no hablar de la pena, porque apenas hay muchas, hablar de la alegría. Y bueno, un poco desde lo que es el empresariado, bueno, Sebastián es un par de Jefeo que se incorpora hoy también. El empresariado, yo estoy dentro de lo que es la juventud empresaria de la provincia de Buenos Aires, teniendo una tarea muy difícil, porque la verdad que el empresariado está mal visto. Cuando uno dice emprendedor, los suspiros son inabarcables,
pero cuando uno dice empresario aparecen más las palabras, ¿no? Como para ser bien gráfico lo vamos a decir. Entonces, y creo que fue mucha culpa del cuarto poder, que son los medios, pero también mucha culpa de toda una trayectoria empresarial, o sea, hagámoslo como un mea culpa, pero yo creo que esos, siempre digo, que son los antiempresarios, y el Papa nos está proponiendo otro tipo de empresariado, ¿no? Entonces seamos puentes, no, yo creo que lo que espero del movimiento es que bajemos las ansiedades, pensando en que a veces una vida humana no alcanza para ver resultados, no seamos resultistas, porque nosotros tenemos una cultura muy resultista, pero lo más lindo es confiar en que uno cuando mira para atrás generó, ¿no? Como grandes resultados sin quizás darse cuenta de los pasos, ¿no? Como confiando. Creo que tenemos que ser instrumentos de este movimiento, que sin duda parte de algo que también en la dirigencia me encontré con una persona que después, bueno, hay muchos que predican y después no generan, no las mismas acciones, pero me dijo, cuando hay una buena persona y con valores del otro lado se puede construir cualquier cosa, después vemos cómo, ¿no? Y hoy venía pensando, cuando se acercaba la hora, digo, ¡ey! Es por acá, ¿no? Como que nos estamos juntando en un poliedro porque somos muy diferentes, porque no todos tenemos las mismas concepciones, porque a veces nos calentamos, porque nos pasa, y voy a hablar en términos como más, yo sé que esto está siendo transmitido y no son las mejores palabras, pero no importa, porque son las formas metafóricas que usamos acá en Argentina, que nos acompaña mucho el lunfardo. Entonces creo que es esto, ¿no? Como desde el empresariado resignificar, desde la política también, ¿no? La política también manchada, como la política dirigencial, también llenarla de términos positivos, de esta nueva economía con rostro humano, que también nosotros como dirigentes en la gremial empresaria, dirigencia con rostro humano, tomar los términos, empezar a plantearlo en nuestros escenarios, y eso, ¿no? Empezar a pensar como una nueva comunidad, como la suma de voluntades, que cuando nos apoyamos en esos puntos en común y formamos la famosa figura del poliedro, dejamos las diferencias para unirnos en algo común. Y creo que eso nos dinamiza y nos hace generar un efecto sin frenos como el que está sucediendo ahora. Dice, ¿cómo era la frase? Vence la violencia y conquista la paz, vamos por eso, vamos por una nueva economía, y no nos pongamos ansiosos que vamos a ir más rápido, viste, me despacio que estoy apurado, ¿no? Porque estamos apurados, pero bueno, confiemos. Una infidencia que yo quedé con Nico que me iba a juntar a tomar una cerveza cuando cambiemos la economía. Bueno, gracias Andy, gracias Dani a los dos por compartirnos esto también. Y bueno, en el segundo eje de convocado de Economía de Francisco era el eje de los líderes de cambio social, participantes de organizaciones, fundaciones, organizaciones sociales y populares. Y en ese eje, Nico y María Luz nos van a contar sobre estas mismas 3 preguntas, vuelvo a repetir, el qué significa para este eje Economía de Francisco, qué espera este eje de Economía de Francisco y qué puede aportar. Te vamos a cambiar todo, como hacemos Me siempre para parece variar. genial. Con María Luz estuvimos charlando y están para compartir con nosotros Lucía y Perla, 2 experiencias que son personas que vienen caminando hace mucho con Economía de Francisco. Lucía, Perla, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo les parezca? Se presentan. A Lucía la hemos conocido en los encuentros cuando allá que empezamos, una reunión que hicimos en el Sacra, me acuerdo. Así que bueno, ahí estamos, Lucía de los Hogares de Cristo y Perla de Misioneros de Francisco. Bueno, si quieren, arranco. Bueno, hola a todos y todas. Algunos nos vimos recién en el bloque chiquitito. Yo soy Lucía Pardo, represento a la familia de Cristo. Somos 100. Espérame, Lucía, a ver, un minuto, ahí está, creo que ya está. Porque me distraigo, ahí está. Ahí está. Gracias por el espacio, presento a la organización que estoy representando. Nosotros acompañamos a personas de barrios populares en situación de vulnerabilidad y llegan a nuestros centros barriales por problemas con el consumo de sustancias, que en realidad es la cara visible de un montón de problemáticas que traen. Hablamos de personas que hace muchas generaciones no trabajan, que están en situación de calle,
La mayoría son migrantes, ya sea de provincias del interior, yo estoy en las villas de Capital, o de países limítrofes, ¿no? Que vinieron hace algunas generaciones en busca de trabajo, de tierra, y bueno, se encuentran en una situación de extrema pobreza y mucha violencia, ¿no? La situación de consumo hace que las personas atraviesen mucha violencia, que las mujeres se prostituyan, que bueno, que todo un sistema hace que queden violentados, ¿no? Y ellos mismos también como atravesados por la violencia, ejerciendo violencia. Nuestra perspectiva en el hogar es acompañar a la persona cuerpo a cuerpo. Esto significa tener un vínculo, primero apostar al vínculo, y esto hace que tengamos una impronta comunitaria y tenemos una perspectiva integral. Esto significa, digamos, no miramos solo el problema de consumo, sino todos los problemas que trae la persona, y esto nos lleva a mirar la exclusión social, ¿no? Que es lo que nos convoca hoy a todos y todas. Bueno, un poco les quería brevemente contar en esto de la pregunta, creo que era ¿qué aporta el movimiento social a la economía de Francisco? Y se me ocurre como acercar algunas ideas acerca de cómo trabajamos, que nosotros construimos respuestas concretas, ¿no? No solo se trabaja, digamos, desde lo afectivo y lo terapéutico, sino que también desde reconstruir estos derechos de vivienda, de trabajo, de educación, que lleva muchos años, porque imagínense una persona que está en calle hace 20 años, recuperar los hábitos de vivir en una casa, de acceder a un terreno, de construir tu propia vivienda, de recuperar la cultura del trabajo que quizás nunca la tuvo, lleva mucho tiempo, pero hace ya 13 años que está el hogar y lo vamos vivenciando y experimentando y construyendo. Y creo que esto es como el testimonio más fuerte que tenemos para acercar y construir, y creo que por eso es tan importante unirnos con otras organizaciones y otros movimientos, otras empresas que hagan que se fortalezcan estos caminos, ¿no? Y por ahí para cerrar, para no hacerlo muy largo, creo que los movimientos sociales, al estar en territorio, al tener como un vínculo tan cercano con las personas más pobres, podemos justamente acercar y llevar la voz de los que no se oyen y que no llegan a estos espacios, que es la realidad, y que justamente somos como testigos de que la unidad entre las diferentes clases sociales, las diferentes oportunidades que tuvimos en la vida es el camino, ¿no? Es la respuesta para ir construyendo una sociedad diferente, más equitativa, donde haya más oportunidades para todos. Y bueno, creo que con eso estamos por ahora, y le paso la palabra a la compañera Perla. Gracias a todos. Buenísimo, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Perla, soy del Movimiento Misionero de Francisco. Nosotros acompañamos la cultura y la religiosidad popular. Bueno, yo trabajo en la CETEP, que es la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. Bueno, para nosotros la economía de Francisco es un espacio de encuentro donde podemos compartir y también escuchar testimonios. Nosotros trabajamos particularmente yo estoy en un merendero y trabajamos con lo que es el tema del consumo problemático. Yo estoy con la cuestión de género, con el tema de violencia de género. También me tocó estar con los chicos de oncología pediátrica. Esto se relaciona mucho con el tema salud y ambiente, porque bueno, la realidad es que hoy muchos chicos vienen desde las provincias, y estos chicos que tienen leucemias están expuestos también a los químicos, a los agroquímicos, todo eso que le tiran a la tierra. Bueno, para nosotros lo que Misioneros puede aportar es bueno, el testimonio. Como les comentaba, nosotros trabajamos con los trabajadores de la economía popular.
lo que yo siempre remarco y quiero trabajar mucho, y lo quiero también comentar acá en lo que es la economía, es cómo podemos incrementar también el liderazgo de las mujeres en la iglesia, el papel, el rol de las mujeres en la iglesia. Nosotras somos las que hoy en día bancamos los merenderos, bancamos los comedores, bancamos la olla, y creo que es algo muy importante como para poder incrementar y también para ver cómo somos líderes dentro de la iglesia, ¿no? Porque la realidad es que es algo que hoy en día nos cuesta mucho a las mujeres. Bueno, nosotras venimos trabajando mucho con género, con violencia, venimos luchando también por el cupo laboral trans, que bueno, por suerte pudo salir. Venimos también luchando con esos grupos que son más vulnerables día a día, con la idea de poder llegar donde quizás la iglesia y la política no llegan, ¿no? De poder bancar todo lo que es la religiosidad popular. Venimos armando capillas también en los barrios vulnerables, donde se hacen bautismos, se hacen confirmaciones, se hacen comuniones populares. Y bueno, lo que podemos aportar es eso también para poder seguir luchando y conseguir una economía más equitativa donde todos tengan el derecho a tener tierra, techo y trabajo. Así que no sé, por ahora no, nada más. Gracias Perla, gracias también a Lucía, a las dos, por compartirnos. Vieron cómo van sumando entonces los distintos eslabones, ¿no? O sea, fuimos por empresa, por organizaciones, y en el tercer lugar, el mundo de las universidades, educativo, académico, en este sentido. Así que bueno, para este eje vamos a comentar Magalí, Juan y yo un poco de esto de cuál es, qué es lo que significa, qué esperamos y qué se puede aportar. En primer lugar, por ahí decíamos de que hay dos miradas un poco en este eje, que es un poco el perfil más docente, educador, y por otro lado el perfil más investigador, ¿no? Como que hay dos áreas ahí. Por un lado, de lo que es el perfil más docente o educador, la mirada hoy que vemos de la universidad en particular, o de las instituciones educativas, es de que hay una necesidad de educar más para el ser que para el hacer, que es algo que lo estamos escuchando mucho más para el ser que para el hacer. Y en ese sentido, el Papa menciona que las universidades tienen que ser canteras de esperanza, dice, para entender la economía y el progreso. Entonces este es el lugar que tienen que tener las instituciones educativas hoy. Hablábamos, cuando comentábamos sobre el tema del rol que tienen que cumplir las instituciones educativas, decíamos, la universidad tiene que ser el lugar de las ideas, donde se cuestiona, donde se pregunta. La universidad no tiene que dejar de ocupar ese lugar. No es solamente una certificadora de, bueno, usted es capacitado para trabajar acá. Es el lugar donde se desarrollan las ideas, donde se desarrollan, donde se cuestiona, donde se piensa. Mucho más que un espacio donde se llena de contenido, ¿no? Y bueno, este es el contenido a rellenar, ¿no? No, es un espacio, de hecho, Samagni, que es uno de los que estuvo también en los seminarios que mencionábamos antes, él decía, ¿no? Esto de que la universidad no tiene que formar expertos, tiene que formar cuestionadores, gente que se pregunte sobre la realidad. Entonces, qué importante que en toda esta transformación que tanto Andy, como Dani, como Perla, como Lucía mencionaron, que las universidades, donde hay muchas personas que luego van a ocupar roles sociales, estén en esa formación, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto decíamos que esperamos también de Economía de Francisco. Bueno, también hay que trabajar sobre los contenidos, obviamente, que se están prestando hoy en las distintas instituciones educativas. ¿Cuál es el trayecto educativo? ¿Cuál es la sensibilización que se está haciendo de estudiantes a lo largo de toda su vida en instituciones educativas? Entonces repensar eso, bueno, ¿qué contenidos, qué habilidades, qué competencias requerirá esta nueva economía? Bueno, no sé, Juan, ¿querés agregar algo más en esto antes de pasar a Maga, que nos va a hablar un poco de la parte más del perfil de investigación? Bueno, colaborar un poquito con esto. Yo estoy trabajando en Jujuy, en el Consejo de Educación Católica, que es un organismo que nuclea a los colegios católicos, un poco retomando lo que han dicho. Francisco nos llama a un cambio cultural, ¿no es cierto? Él en Laudato Si ya viene diciendo, y incluso antes también, ¿no es cierto? Pero que lo que se necesita es un cambio cultural. Y entonces es buenísimo esto de que esté el mundo de
las empresas, la política, las organizaciones sociales, y creo que ahí la educación y los colegios, las escuelas tienen un papel clave. En esto de economía, Francisco llama o hace un llamado generacional, ¿no es cierto? Esto de los 35 años, bueno, simplemente no es un límite ni un tope, nada, pero digo, es decir, llamar a la juventud, ¿no es cierto? Porque esto es un cambio que está comenzando, que está en marcha y que se necesita de ahora en adelante. Como alguna vez charlábamos y yo manifesté, creo que la educación tiene un rol clave y creo que hay mucho que cambiar en la educación. Tenemos que dejar de repetir modelos, ¿no es cierto? Y es hora de empezar a cuestionarlos, a romper, a generar nuevos modelos. Tengo muchísima esperanza en las generaciones más jóvenes. Es impresionante lo que Francisco está generando. Lo vemos en economía de Francisco, lo vemos en Laudato Si. Toda la gente de buena voluntad del mundo que se siente convocada por el Papa y por su mensaje. Así que creo bueno, que es muy esperanzador esto. Creo que desde la educación se puede hacer muchísimo, desde la educación católica también. Yo también estoy trabajando en un merendero en Jujuy, donde a principio de la pandemia le dábamos de comer a 60 personas y hoy ya son 400, y cuando esto siga, los números van incrementándose. Y creo que la escuela también debe ser vista no solo como el lugar de transmisión de conocimientos, de formación, sino que tiene que ir tomando otro rol social. Nuestra escuela ha estado, en una que yo trabajo, ha estado todo este año cerrada, porque no pudimos dar clases, y las clases son virtuales. Pero nuestra escuela se convirtió en un centro de acopio de alimentos para llevar al merendero, por ejemplo. Se convirtió en un lugar donde las familias con algunas dificultades iban y ayudábamos a solucionarlas. Entonces creo que la educación, ¿no es cierto?, la transmisión de la cultura y el lugar de la escuela debe ser repensado, remirado. Simplemente esto. Muchas gracias. Gracias, Juan. Maga. Bueno, primero que nada, también opino exactamente lo mismo que acaban de decir, y en este sentido la importancia también de la universidad como actor que nuclea, ¿no? Como esa red que vamos formando, porque sin duda que por ahí ese rol que nosotros tenemos desde la investigación, pero también desde la extensión, esa relación con el gobierno que se puede gestar, digamos, muchos, incluso de los docentes universitarios, a veces tienen roles políticos, ocupan distintos cargos, entonces, qué importante esto de ser red también, de permitir la interacción entre los distintos actores. Y en eso, como bien decía Gigi, qué conocimiento se está generando y también para qué se está generando, ¿no? Nosotros, ustedes saben, bueno, sobre todo las carreras, por ejemplo, la de contador público, me presento, soy contadora, docente del área contable de la Universidad Nacional de Entre Ríos, estoy en Entre Ríos. Bueno, ¿no? Este rol entonces de la investigación y para qué se está investigando, ¿no? Y, por ejemplo, la investigación en la cual yo me estoy involucrando tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas y cómo se está instrumentando particularmente en Entre Ríos. Hace muy poco sacó una ley, bueno, pero esa ley ayuda o no ayuda a las empresas y en definitiva a las organizaciones sociales y en definitiva también, digamos, a los distintos actores que están interactuando. ¿Cómo podemos ser vínculo o nexo en este caso? Entonces por ahí tratamos de que la investigación esté enfocada al servicio de la sociedad, que justamente como universidad pública creo que ese devolver a la sociedad es el principal papel, ¿no? Y bueno, ahí también hacíamos como, hoy cuando charlábamos un poco de esto, hacíamos esa visión de los distintos trabajos que se están presentando, o que personas que hacen investigación que se presentaron a Economía de Francisco. Y bueno, en este momento, por cuestiones de que lamentablemente se superponen hasta actividades de Economía de Francisco, no pueden estar, pero que, por ejemplo, están investigando cómo
hacer una mayor inclusión financiera en los barrios populares de manera tal, porque si no, de alguna manera, siempre el mundo de las finanzas termina favoreciendo al que más tiene, pero no apoya al que necesita continuar o seguir adelante. Bueno, en este rol la universidad está trabajando con organizaciones sociales en los barrios para poder generar mayor inclusión financiera. O pensábamos también el trabajo de otra de las chicas de Economía de Francisco que tiene que ver con las empresas sociales. ¿Qué marco se le da en Argentina para que las empresas, que no solo están pensando en generar un lucro, sino también están pensando en ese impacto social, en ese resultado que mejora la sociedad o en el ambiente, qué marco le damos en Argentina? ¿Estamos apoyando esas cosas? Desde la investigación, trabajar con distintas organizaciones empresarias para tratar de mejorar también este aspecto. Y bueno, así distintos trabajos que se fueron presentando desde lo que es Economía de Francisco, para repensar juntos, que creo que esto es lo que estamos destacando todos, ¿no? Este rol de poder hacer este poliedro y esta responsabilidad que tenemos todos y cómo nos vamos haciendo cada vez un poquito más actores, como decía Dani, ¿no? En esto de quizás no es algo tan inmediato, pero es algo que estamos construyendo hacia el futuro, y cómo ya va adquiriendo esta característica de movimiento, ¿no? Que va un poquito más allá de nosotros, y que quiere buscar incluir a todos, y en una mirada también de ahora y del futuro. Así que esa era la pequeña síntesis que queríamos hacer del rol de la investigación y la academia. Gracias, Maga, y se nos agregó de último momento un nuevo perfil, está dentro del perfil, diría, de Changemaker, pero que no lo mencionamos, que es del rol del ambientalista. Entonces, Ana Lucía, te invitamos a responder también un poco a estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué significa para un ambientalista Economía de Francisco? ¿Qué espera y qué puede aportar? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Sí, en realidad era agregar un poquito esto, ¿no? Como decías vos, Giselle, dentro del eje de Changemakers o líderes sociales. Dentro de lo social también está lo ambiental, pero por ahí si no se nombra es como que, no sé, no está como tan pensado, tan especificado, ¿no? Y yo me escribí en Economía de Comunión dentro de este eje, ¿no? De Changemakers. Y un poco, digamos, las expectativas o sí, el objetivo, las intenciones desde este perfil o desde este rubro, es también poder, digamos, generar conciencia en las comunidades del cuidado del medio ambiente, de la relación con la naturaleza, que estamos tan desconectados todos, ¿no? Y no solo porque todos tenemos el derecho bueno, a poder vivir en ecosistemas, digamos, o que se puedan conservar nuestros ecosistemas naturales, los servicios y las funciones que brindan, sino también, más en lo concreto, en lo que nos toca a cada uno, como decía Perla en un momento, ellos atienden a personas con cáncer o con otras enfermedades que son a raíz de los agroquímicos que se usan en la producción de alimentos, ¿no? Entonces, en este sentido, poder lograr conciencia y también como poder llegar a todo, a que a todos llegue este derecho de poder, no sé, recibir alimentos de calidad, y alimentos de calidad no es armar una canasta con los alimentos más baratos o lo que se pueda, sino realmente también tener en cuenta estas cuestiones, de dónde vienen estos recursos, qué es lo que generan en la salud de las personas, también en los lugares de los asentamientos, que generalmente, bueno, los más marginados, los más débiles, terminan en asentamientos en donde son o inundables, o contaminados, o, bueno, todas estas cuestiones ambientales que nos parece re importante también, que está dentro de lo social, pero que por ahí si no se nombra, digamos, no se tiene mucho en cuenta todavía, ¿no? Así que con esa expectativa de, bueno, como también ponerlo más a la luz y poder, digamos, integrar todo. También esto, ¿no? Porque está bueno que haya un montón de organizaciones ambientalistas o demás, pero creo que el objetivo como principal e ideal es integrarnos y trabajar, digamos, interdisciplinariamente y desde todos los aspectos, porque de otra manera no se logra, digamos, esta nueva economía, digamos, si no nos integramos todos, que sea algo integral. Eso, nada más. Gracias. Gracias, Ana Lucía, te agradecemos un montón. Y justamente lo que vos decís, me
me da pie un poco para destacar como algunas palabras claves que fuimos de alguna manera mencionando a lo largo de todo este encuentro, que la convocatoria tiene como fin esto de generar un pacto entre jóvenes de estos diferentes ejes, de diferentes lugares que cada uno estuvo comentando, un pacto para transformar la economía. Y parte de ponernos en red, parte de ponernos en colaboración, de empezar a hacer sinergias entre los distintos ejes y entre los distintos lugares donde cada uno está, compartiendo experiencias como estamos haciendo ahora, y luego para pasar a la acción, ¿no? Decíamos esto de que esto de generar esta red tiene que resultar en acciones concretas, ¿no es cierto? Entonces, primero que nada agradecerles por la participación de cada uno, y como para hacer un cierre de esto, algo que Nico mencionó en la relatoría de todo lo que fuimos caminando hasta ahora, él mencionó que una vez en un encuentro virtual hicimos un trabajo para tratar de decir, bueno, o sea, así como un cuerpo humano sufre de dolores que tiene que ocuparse, nosotros decimos cuál es el dolor de nuestro país. Y de esa dinámica, este fue el resultado que vimos, que por eso resaltamos la pobreza entendida en sus distintas maneras, decíamos, porque trabajamos justamente sobre este concepto de pobreza luego también. Y entonces cerrar con esta imagen que creo que es un resultado re grande de pensar los dolores de nuestro país para ver cómo podemos a esos dolores sentirlos como un motor de acción, sabiendo que la economía nos atraviesa a todos y de alguna manera o de otra, y que la economía no es más que basarse está basada en un sistema de creencias, en un sistema de valores, que es el que tenemos que ir a mirar y el que tenemos que ir a cuestionar para ver cómo creamos esta nueva economía juntos, porque ninguno de nosotros tiene la receta, la solución, sino que es que cada uno tiene que poner esa mirada, ese don, ese talento al servicio de la sociedad para poder transformar la economía con un eje en el centro de la persona, en el bien común, en el cuidado de la casa común, en la atención a las inequidades, y todo eso, si no trabajamos en equipo, no lo vamos a poder lograr. Entonces, desde ya agradecerles entonces la participación, y como ustedes saben, va a haber muchas actividades en esta semana en relación a Economía de Francisco, así que antes de que nos despidamos, deseo la palabra a Flor para que nos cuente un poco de cuáles son los próximos eventos, por si alguno está interesado en sumarse total o parcialmente a alguno de ellos. Flor, ¿nos escuchás? Está muteada, Flor. Hola a todos y todas, ¿ahí me escuchan? Disculpen. Sí, ahora sí. Bueno, soy Florencia, soy de Rosario y soy comunicadora social, y es un gusto, la verdad, compartir este espacio con ustedes, que como decían los chicos, es de gran enriquecimiento, y real el enriquecimiento. Bueno, les quería compartir un poco cómo va a ser el programa, sobre todo para mañana, porque el cronograma lo recibieron todos por mail, y el que no lo recibió nos contacta, nos escribe en el chat. Pero sobre todo, mañana a la mañana empieza el evento internacional. Entonces queríamos darle un poco de pistas de cómo acceder al evento internacional, ¿no? Tendríamos que ir a la página oficial del evento, que es francescoeconomy.org, y desde ahí, a ver si me funciona la presentación. Y desde ahí hacemos, en la home, buscamos la zona donde está el programa publicado. Hacemos clic en el programa. Les muestro así porque como está todo en inglés, quizás a alguno le resulte más fácil ir ya viendo las imágenes. Vamos a ir al programa publicado, y cada bloque del programa tiene un botón que dice Live Streaming, que es la transmisión en vivo. Le hacemos clic a la transmisión en vivo y vamos a la página del streaming. Y ahí elegimos el idioma que queremos elegir. Entonces, vamos, resumiendo, en la página de Economía de Francisco oficial, buscamos el programa, en el programa cada bloque tiene su botón al streaming y elegimos el idioma. Listo, cualquier duda nos escriben y nosotros vamos a estar en línea y les damos una mano. Y el programa de mañana arranca con
más allá de la apertura del evento, los saludos oficiales, con una cosa muy interesante, que es un mensaje de los jóvenes del movimiento ATD Cuarto Mundo, que tiene mucho que ver con lo que decía Lucía recién, que quizás son los que tienen voz, pero que no tienen espacios para ser escuchados, que son las personas que por ahí son marginadas, personas que no, en situación de calle, migrantes. Entonces, lo que hace este movimiento es llevar a estas personas que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad económica, de derechos, a los lugares donde se toman las decisiones. Los ayudan a expresar su visión de las respuestas a los dolores que ellos mismos viven. Entonces vamos a partir con un mensaje de estos jóvenes, de estas personas, que nos van a decir cómo ven ellos la economía que esperan de este evento. Después va a haber momentos de espiritualidad, vamos a ir recorriendo los lugares de Francisco, de San Francisco, y vamos a tener ocasión de elegir entre las sesiones paralelas, que son sesiones temáticas que organizaron los jóvenes que trabajaron en las distintas aldeas. Hay muchísimos temas, ustedes pueden elegir la que quieren, pero quedan grabadas las demás, así que no se preocupen, que después pueden seguir viendo las que les interesaron. Remarco que en las conferencias de las 12:30, los modelos de negocios para economía humana, hay un relator argentino, que es Pedro Tarac, y una empresaria también paraguaya, María Elena González, que quizás nos interesa conocer personas de nuestro sector, pero hay relatores de todo el mundo. Y por la tarde vamos a terminar con una sesión de diálogo entre jóvenes y espacios artísticos. El programa lo recibieron, pero si no pueden acceder a través del sitio web. Y cualquier duda nos contactan. Mañana vamos a estar haciendo con los jóvenes que ya vienen trabajando desde hace casi un año y medio, un espacio de reflexión que está más orientado a los próximos pasos, a cómo nos comprometemos, a pensar juntos, digamos, líneas de acción. Entonces, en este espacio pensamos que de darles la posibilidad de participar a través del streaming, pueden seguir el streaming a través del canal de YouTube de Economía de Francisco Argentina. Siéntanse ya parte de este movimiento, porque son ya parte de este movimiento. Quizás los que vienen trabajando hace un poquito más de tiempo, ya que, digamos, tenían esa exigencia de empezar a pensar juntos cómo pasar a la acción. Si tienen ideas, si tienen propuestas, nos mandan por mail y todo va a ser tenido en cuenta, y esto es un camino que empieza, esto es un proceso que ya arrancó, y que somos todos parte, todos protagonistas, como decían los chicos, somos un movimiento de jóvenes, y ustedes ya son parte de este movimiento de jóvenes. Así que bueno, doy la palabra allí para cerrar. Bueno, gracias Flor, y bueno, ahora solo nos queda saludarlos e invitarlos a participar del resto de las actividades, y como decía Flor, decirles que ya son parte de Economía de Francisco, que es nuestra tarea y nuestro compromiso también acompañarlos individualmente a integrarse a este movimiento, o sea que siéntanse en eso acompañados por cada uno de nosotros a integrarse y a comprometerse en este camino o en esta nueva economía que está en gestación, como decimos. Muchas gracias y nos despedimos entonces. Gracias. Gracias por todo. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Adiós, adiós. Adiós. Chao.